Profe, gracias a Dios. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, ¿qué tal ese fin de semana? ¿Sí descansaron? Sí, señora. Bueno. Bueno, me alegro. Bueno, el día de hoy está con nosotros nuevamente nuestra profesional de psicopedagogía, Julie Pilar Alfonso. Entonces, Julie, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo en este espacio. Gracias, profe, muy buenos días y buenos días a todos. Como decía la profe, pues sí, una vez más con ustedes, para mí es un gusto poderlos acompañar, poderlos orientar, poder iniciar la semana de la mejor manera para brindarles todos los tipsitos y consejos pues que tengo preparados para ustedes el día de hoy. ¿Inicio ya, profe, o esperamos un minutico? Tú me dirás. Iniciamos ya. Listo. Hay 20 personas, entonces sí, iniciemos de una vez. Perfecto, profe. Bueno, voy a comentarles más o menos lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar, quiero pedirles el inmenso favor que me tengan mucha paciencia porque la red como pueden ver, estoy en la oficina, estoy en Crisanto Luque, y la red de acá es un poco inestable, entonces si en algún momento me quedo calladita, congelada, les pido que me esperen unos segunditos porque la red se vuelve a instalar bien, entonces les pido ese inmenso favor que me tengan paciencia con eso. A lo largo o en el transcurso de mi intervención voy a pasar el link de asistencia aquí por el chat. Yo les estaré avisando, chicos, el enlace, para que ustedes, por favor, me diligencien el formato, ¿sí? El Google Form. Y ya, eso sería todo. Si tienen alguna duda, les pido el favor que abran sus micrófonos porque yo voy a compartir pantalla y no los voy a poder ver, ¿sí? Entonces, para que por favor abran sus micrófonos si llegan a tener alguna inquietud o alguna sugerencia o algún comentario. Bueno, entonces me va a permitir compartir pantalla. Ustedes, por favor, me indican en el momento en el que la puedan ver. ¿No la están viendo? Sí, se está viendo, se ve solo Sí, presentación. Ay, no sé. Oh, por Dios. Espérenme un momentico. Es que tengo problemas, lo que les digo, con la red. Voy a intentar nuevamente y si no, yo tengo acá otro computador que precisamente traje para estos eventos. Por si llega a ocurrir, entonces no hay ningún problema. Permítanme un segundo, por favor. Listo, Ahí, preparación a parciales. perfecto, ahora sí, listo. Bueno, entonces, bueno, como ya les indiqué, mi nombre es Julie Pilar Alfonso Garavito, soy la profesional en psicopedagogía. El día de hoy voy a traer a ustedes, digamos que esta presentación en dos momentos importantes. La primera, algunos tips para que ustedes preparen sus parciales adecuadamente. Y la segunda intervención es todos los consejitos y todo lo relacionado con el manejo de público y oratoria. Yo sé que ustedes ahorita recién acaban de salir de la semana de parciales, de la entrega de las GETIS y demás. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta que las actividades evaluativas, bien sea exposiciones, presentación de quizzes, parciales, avances de GETIS, algún taller en clase, bueno, lo que sea, siempre va a necesitar una preparación. Y esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, pues, cuando ya venga una vez más la semana de parciales. Entonces, bueno, en primer lugar quiero hablar con ustedes acerca, digamos que de ese importante tema y es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. En el taller, digamos que realizamos con ellos, si ustedes se acuerdan, hace más o menos como un mes, en ese taller yo les hablaba de qué es aprender, les hablaba de la importancia de aprender, pero ahorita quiero orientarles mejor el tema de aprender a aprender. Es importante que ustedes tengan en cuenta que hay unos tipos de aprendizajes y que como acá les pregunto, ustedes cómo aprenden o cómo les gustaría aprender.
a través de un aprendizaje receptivo, a través de un aprendizaje por descubrimiento, a través de un aprendizaje memorístico o a través de un aprendizaje significativo. Cuando hablo de un aprendizaje receptivo, estoy hablando de cuando ustedes reciben, ¿sí?, un contenido que empiezan a percibirlo y que tiene una función clave o tiene, digamos que un componente importante, y es la explicación del docente, ¿sí?, del material que el docente comparte con ustedes, de la información audiovisual, de los medios por los que ustedes empiezan a, digamos que a compartir ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, siempre ese aprendizaje receptivo está caracterizado por la explicación o por la mediación del docente. El aprendizaje por descubrimiento es un aprendizaje un poco más autónomo, ¿sí? Entonces es cuando ustedes empiezan a descubrir el material por sí mismo, es cuando ustedes empiezan a preguntarse acerca de algo. Por ejemplo, yo ahorita les voy a hablar de algunas teorías, de algunas estrategias, de algunas técnicas, y ustedes indudablemente, disculpen un momento, y ustedes indudablemente van a empezar a preguntarse muchas veces y van a empezar a incorporar en su estructura cognitiva esos nuevos conocimientos o esos nuevos interrogantes. Entonces, este aprendizaje sí puede ser guiado por el docente también, pero es cuando ustedes empiezan a descubrir esa autonomía. El aprendizaje memorístico, yo siempre les digo a los chicos de primer semestre, no está mal. Lo que pasa es que a veces como que les meten terror, y perdónenme que lo exprese así, pero es que quiero ser un poco más abierta con ustedes. En el tema de esa memoria, muchas veces nosotros tenemos que aprender de manera memorística, y ese aprendizaje memorístico se da por repetición o de una manera más mecánica. ¿Cuál es la incomodidad o cuál es la desventaja, mejor, respecto al aprendizaje memorístico? Que no se tiene que utilizar en todos los procesos evaluativos. Si ustedes van a presentar una exposición, no les recomiendo que se lo aprendan de manera memorística, y más adelante les voy a explicar por qué. Pero si ustedes tienen que aprender leyes, tienen que aprender de pronto fórmulas, tienen que aprender ciertas cosas que sí implican una memoria, no hay ningún problema. Entonces, este aprendizaje memorístico se da por algunas asociaciones que incluso ustedes pueden verlas como arbitrarias. O sea, ¿yo por qué me tengo que aprender esto de manera memorística? Sin embargo, pues digamos que esta memoria supone los datos, los hechos, los conceptos. ¿Y cuál es la clave para aprender de memoria? Que siempre exista una relación entre los conceptos. Si ustedes tienen una escasa relación entre un dato y otro, pues créanme que va a ser muy difícil para ustedes empezar a aprender, ¿sí? Y finalmente está el aprendizaje significativo. Ese aprendizaje significativo es el que a todos le apuntamos, ¿sí? Es cuando se generan esas tareas de manera lógica, de manera consciente, de manera congruente. Es cuando ustedes como estudiantes empiezan a construir su propio conocimiento, cuando empiezan a relacionarlo, cuando empiezan a estructurar toda ese conocimiento que ya poseen. Hay unos procesos cognitivos que se llaman asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio. Voy a explicárselos de una vez para que más adelante ustedes me entiendan cuando yo esté hablando de otro tema. Resulta que cuando estamos hablando de procesos cognitivos de asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio, voy a permitirme dar un ejemplo. Imagínense ustedes la sala de su casa, ¿sí? Listo, ahí están los muebles, están las poltronas, está la mesita de centro, de pronto una lámpara, un cuadro, el televisor, bueno, lo que ustedes tengan a la mano. Resulta que ustedes se les presentó la oportunidad de comprar, digan, un puff, ¿sí? Se enamoraron de un puff y quieren comprar ese puff. La parte de asimilación es cuando ustedes recuerdan cómo está la sala de su casa, porque ustedes no van a comprar un puff que finalmente no puedan utilizar, bien sea porque es muy grande o muy pequeño o simplemente no hace juego con los muebles de su sala. Esa es la asimilación, el recordar lo que ya tienen. La acomodación es cuando ustedes ya recordaron lo que tienen, entonces llegan con el nuevo puff y, como su nombre lo indica, lo acomodan, ¿cierto? La adaptación es cuando ustedes ya pueden utilizar ese puff, ¿sí? Cuando ustedes compraron ese puff para sentarse,
para apoyarse, para de pronto dejar otro objeto. Ya ustedes verán con qué fin contaron ese puff. Y es cuando ustedes ya empiezan a, como su nombre lo indica, a adaptarse a ese nuevo objeto que tienen en la sala. Y finalmente el equilibrio es cuando ustedes ya encuentran precisamente el balance que ustedes necesitan respecto al uso de los muebles de su sala. Esos son los procesos de asimilación, acomodación, adaptación, equilibrio, y eso mismo pasa en nuestro cerebro cuando queremos aprender. Si ustedes van a relacionar, perdón, ustedes van a iniciar con un proceso de repaso o de un nuevo tema, siempre va a estar sujeto a un conocimiento previo. Entonces, ustedes tienen que tener ese proceso de asimilación para recordar lo que ya sabían, para integrar o acomodar el nuevo conocimiento y luego empezarlo a usar en una realidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el aprendizaje puede estar basado o puede estar enlazado, digamos, el aprendizaje receptivo y el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje memorístico receptivo. Yo pues les digo que es el mejor o al que nosotros tenemos que apuntarle siempre al aprendizaje significativo siempre por descubrimiento, ¿sí? Entonces, primero, el que está aquí al final, digamos en la diapositiva que ustedes están viendo, y el de descubrimiento. Pero ojo, esa integración puede darse en dos niveles. Uno, en aprendizaje significativo por descubrimiento guiado y el aprendizaje significativo por descubrimiento autónomo. Los dos son supremamente importantes y precisamente por eso es que ustedes ahorita están en una formación integral en la cual el docente es el mediador de esa formación, pero la responsabilidad recae directamente en ustedes. Yo siempre les digo a mis chicos en consulta individual, cuando les va bien, o sea, siempre se conectan o me llaman y me dicen, Yuli, imagínate que me fue bien en el parcial, tuve la exposición y utilicé los tips que tú me recomendaste y me fue muy bien, me sentí más segura, o de pronto ya aprendí a controlar el estrés que me genera cierta situación o actividad académica y demás. Yo siempre les digo, el trabajo que yo hago es el 20%, ¿sí? El trabajo que ustedes hacen es el 80%. ¿Sí? Yo no puedo llevarme el crédito absolutamente todo, porque es que, por ejemplo, en este taller, yo con ustedes comparto una hora y les comparto lo que yo más puedo. Lo que siempre les hemos dicho, intento o intentamos con el equipo psicosocial que ustedes abran su mente, sí, que se empiecen a interrogar, que empiecen a generar esa necesidad de una orientación, de un apoyo, de pronto del descubrimiento de un proceso de aprendizaje que ustedes en el momento puede que desconozcan, pero indudablemente ustedes son los que hacen todo el trabajo. Yo ahorita me desconecto y ustedes tienen todo el día y toda la semana para empezar a aplicar, si ustedes así lo consideran, aplicar todas estas estrategias, o por si el contrario ustedes dicen, no, definitivamente yo sigo con mi mismo aprendizaje, pero de todas maneras son ustedes los autónomos y los responsables pues, de su propio aprendizaje. Bueno. Entonces, al hablar de la responsabilidad que se da en el aprendizaje, indudablemente tenemos que hablar de la metacognición y tenemos que hablar de la autorregulación. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la metacognición? Les pido por favor que abran el micrófono y me digan si sí o no. Si no, no hay ningún problema. Solo quiero escucharlos sí o no. No, señora. ¿No? No, Listo. señora. Listo, perfecto. No. Perfecto, está bien, no hay ningún problema porque para eso yo estoy acá, ¿no? Entonces, cuando hablamos de metacognición, estamos hablando o hace referencia a un término en la que el estudiante o una persona o un actor del aprendizaje tiene el efecto de razonar sobre su propio conocimiento. Es decir, cuando ustedes empiezan a desarrollar conciencia y control sobre los procesos de su pensamiento y de su aprendizaje. ¿A qué hago referencia con esto? Hay unas habilidades y unos procesos que se llaman las habilidades ejecutivas o funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas ustedes las tienen que emplear en todo momento. Las funciones ejecutivas del aprendizaje, la toma de decisiones, la planeación, la ejecución, la evaluación. Chicos, yo se los digo y se los digo con todo el cariño que les tengo y todo el respeto que ustedes, que yo les tengo también y que ustedes merecen claramente. Y es que no dejen que únicamente el docente sea el que los evalúe. Ustedes también tienen que evaluarse.
Si ustedes, por ejemplo, son conscientes que no están haciendo las cosas del todo bien, que no tienen un plan de estudios, que no tienen una planificación de sus actividades, que no están repasando conscientemente, que aún no han identificado de pronto muchas técnicas o muchas estrategias de aprendizaje o métodos de aprendizaje que en el taller pasado yo les hacía un paralelo de los conceptos. Chicos, ustedes tienen que empezar a evaluarse, ¿sí? Y desde ya, precisamente por eso estos talleres se realizan en el primer semestre. ¿De qué sirve que se realicen al final del semestre? De su carrera, ¿sí? En noveno y décimo. Bueno, les puede servir para la vida, pero ustedes dicen, no, es que ya terminé, ya estoy a puertas de graduarme, entonces ya para qué necesito identificar un estilo de aprendizaje. A no ser claramente que ustedes quieran continuar, y estoy segura que es así, que ustedes quieren continuar con sus estudios posgraduales, ¿sí? Entonces es bueno que ustedes empiecen a tener esa metacognición, es decir, la conciencia o como ustedes lo quieran decir, la autoevaluación de su propio aprendizaje, pero no solo del aprendizaje, sino del proceso. Por eso nunca se habla el aprendizaje, sino el proceso de aprendizaje. El aprendizaje no se da por sí mismo, el aprendizaje se da basado en, digamos que una persona que sea metacognitivamente gobernada, es decir, una persona que tenga el interés de querer aprender. ¿Qué implica esto? Pues que una persona entienda la manera en la que piensa, la manera en la que aprende, y de ahí la importancia de tener un hilo conductor, por ejemplo, en los talleres que yo oriento, ¿sí? De nada me sirve hablarles primero por allá de la metacognición y después hablarles de los estilos de aprendizaje cuando ustedes de pronto quedan un poco perdidos en eso. Yo me siento totalmente desfasada, pero si ustedes se dan cuenta, todo tiene un hilo conductor. ¿Qué pasa con la autorregulación? Bueno, la autorregulación es cuando ustedes, una vez evalúen su aprendizaje, empiezan a tener la identificación o empiezan a tener de pronto más herramientas para que todas esas destrezas intelectuales empiecen a guiar una optimización de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Miren que muchas veces cuando yo tengo la oportunidad de compartir individualmente con los estudiantes, ellos me dicen, no, mira, Julie, lo que pasa es que yo a veces siento que yo soy como la última o el último de mi clase, como que todos se entregan rápido, como que todos aprenden supremamente rápido y soy yo el o la que necesito más tiempo, necesito más dedicación. Y yo siempre les digo, mire, no se desmotiven frente a eso. Cada uno de ustedes, ¿sí? Cada persona que está aquí conectada en este Meet tiene una destreza, tiene una habilidad que de pronto otras personas quisieran tener. ¿Cuál es la idea de pronto de un acompañamiento académico como el que yo ofrezco? Empezar a descubrir esas habilidades. A veces nosotros necesitamos que otra persona nos diga, oye, Juan, tú eres bueno para tal cosa y no te has dado cuenta. María, tú eres genial tú tienes esta destreza, tienes esta habilidad. Empecemos a explotar esa habilidad para empezar a subsanar de pronto otras que no es que no las tengas, sino que de pronto están un poquito dormidas y tenemos que empezar a despertarlas. Entonces, ya digamos que entremos en materia. El aprendizaje regulado o el aprendizaje autorregulado. Ese aprendizaje autorregulado tiene 4 fases y voy a hablar muy rápido porque si no me va a quedar en la teoría y no voy a llegar a la práctica, que es como lo que más me gusta compartir. La fase 1, que es la definición de la tarea, chicos, es cuando ustedes, digamos que procesan la información acerca de unas condiciones de cada tarea o si estamos hablando de un aprendizaje autónomo de la tarea que ustedes se autoproponen, ¿cierto? Entonces, ese procesamiento de información empieza a jugar un papel relevante y muy importante respecto a la percepción que ustedes tienen. Puede que lo que les digo, no los estoy viendo, pero me van a inventar un nombre, para Arturo, cualquier actividad no tenga tanta relevancia como para Julie Pilar, que para ella sí, mejor dicho, cualquier actividad, si sea la consulta más mínima, es supremamente importante. ¿Qué pasa con esa percepción? Que les va a dar una orientación motivacional. Si a mí no me motiva alguna actividad, pues yo no voy a tener esas funciones ejecutivas a flor de piel, en el sentido que no voy a tener un monitoreo metacognitivo respecto a lo que yo estoy brindando o estoy ejecutando en esa tarea.
Cuando yo ya he definido la tarea, es decir, yo ya sé qué es la tarea, yo ya sé cuál es mi orientación motivacional, yo ya tengo interés y tengo esos deseos de poder aplicar esas técnicas de aprendizaje, bueno, entonces me voy al establecimiento de las metas y la planificación. Es cuando ustedes, chicos, empiezan a encuadrar todo eso que ustedes quieren, ¿sí? Es cuando ustedes le aplican un sentido a la misma planificación. Yo no puedo permitir, por ejemplo, les confieso, ustedes no me están preguntando, pero yo llegué acá a la oficina faltando 20 minutos para las 7, ¿sí? Aun cuando el taller empezaba a las 7, yo como profesional no puedo llegar a las 7:05 y que qué pena, llegué tarde, no sé, no. Si ustedes se dan cuenta, yo les dije, yo traje otro computador, yo traje todo eso. ¿Por qué? Porque para mí es importante la planificación, porque ustedes son importantes para mí. Ustedes merecen todo el respeto que yo como profesional les puedo brindar, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos que resignificar de que el docente es el único responsable de la clase. No, ustedes también son responsables. Si ustedes se están dando cuenta, por ejemplo, como me pasa a mí, que tienen dificultades de conectividad, bueno, entonces ustedes tienen que buscar otras herramientas claramente que esté a su alcance para poder responder a una meta que es la que ustedes tienen. Yo estoy segura que ninguno de los que estamos aquí conectados estamos obligados a estar aquí conectados. Si ustedes no quisieran estudiar, pues simplemente no se hubieran matriculado. Si la profe Julita no quisiera trabajar en la UAN, hubiese buscado otro trabajo, hubiese dicho, gracias, yo no continúo acá, al igual que a mí. Pero si nosotros tenemos esa orientación motivacional, pues indudablemente tenemos que responder a una confianza que X o Y persona ha depositado en nosotros. Esa implementación de técnicas o de estrategias es cuando ustedes empiezan a hacer un feedback. Cuando hablo de un feedback es cuando ustedes tienen que empezar a hacer como esa metacognición, ¿sí? Como esa evaluación o como ese retroceso o retroalimentación, o retroceso, perdónenme, retroalimentación y realimentación de lo que ustedes han, digamos que les ha funcionado, por así decirlo, en el proceso de aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta que tienen que presentar ahorita que ya tuvieron la semana de parciales y ustedes se dieron cuenta que no estudiaron adecuadamente, ustedes se dieron cuenta que no les fue tan bien como esperaban, y ustedes son conscientes que verdaderamente pudieron o haber hecho mucho más, pues no sigan utilizando las técnicas que ya saben y ya identificaron que no les servían, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que les decía al principio de mi intervención, va a llegar otra semana de parciales, no los quiero asustar, pero probablemente va a ser mucho más exigente de la semana que pasó, y entonces ustedes van a empezar a tener que hacer ese feedback o ese monitoreo. Y ese adaptando la metacognición es cuando ustedes reestructuran todas las condiciones cognitivas, es decir, cuando ustedes se dan cuenta de lo que sirve, de lo que no sirve, si yo estoy planificando bien, si no estoy planificando bien, si yo estoy definiendo las metas, si no las estoy definiendo, si alguien define las metas por mí, si estoy usando estrategias que no se aproximan a mis objetivos, pues indudablemente ustedes tienen que empezar a utilizar esa metacognición como un recurso para que ustedes empiecen a resignificar, digamos, su proceso de aprendizaje. Bueno, ahora sí nos vamos con los tipsitos. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta, bueno, pero entonces antes de continuar, voy a compartir con ustedes, chicos, permítanme un momento, por favor. Voy a compartir aquí con ustedes el link de asistencia. ¿Listo? Para que por favor lo vayan diligenciando mientras yo les voy dando los tips. Listo. Entonces, lo que les decía, resulta que en el momento de los parciales o en la presentación de los parciales es indispensable que tengan en cuenta tres momentos. El primer momento es el antes del parcial, el durante el parcial y después del parcial. ¿Qué hay que hacer antes del parcial? Bueno, chicos, antes del parcial es bueno que ustedes hagan precisamente esa metacognición, ¿sí? Es decir, que ustedes evalúen ese plan de estudios, que ustedes evalúen esa definición de las metas, que ustedes evalúen también el material que tienen, la información que necesitan. ¿Cuáles son los tipsitos que yo les recomiendo antes del parcial? Discúlpenme, por favor. Ya, perdón. Es conocer la normativa.
Ustedes, que ya han pasado por una semana de parciales, han podido darse cuenta más o menos cuál es la normativa de cada docente. Es decir, cuando hablo de normativa, me estoy refiriendo a las condiciones de cada uno de los parciales o de la presentación de los parciales y también a las normas que tiene cada docente en su asignatura. Recordemos que cada docente es autónomo de su propia clase, ¿sí? De su propia asignatura, por lo tanto también es autónomo de la metodología que aplica. Sin embargo, pues siempre hay que llegar a un consenso, hay que llegar a un equilibrio en el cual ustedes pueden identificar cuáles son sus obligaciones, pero también cuáles son sus derechos en la presentación de un parcial. Yo estoy segura que a más de uno le ha pasado que, digamos, ha tenido dificultades con la conectividad, que por alguna situación no se ha podido conectar a ciertas clases. Entonces, en la presentación de un parcial, chicos, siempre les recomiendo que dediquen su tiempo a poder estudiar esos apuntes, ¿sí? Y que puedan de pronto profundizar su aprendizaje o su conocimiento con materiales de apoyo, con los apuntes de pronto de otros docentes, revisar, si ustedes así lo estiman, las clases o las grabaciones de las clases, revisar de pronto esos temas en los que ustedes dicen, no, este tema como que no es mi fuerte. ¿Y cuál es otra recomendación que yo les hago? Chicos, nunca den por sentado una información. Resulta que ese es un error muy grande que presentan los estudiantes a la hora de tener alguna actividad evaluativa. Y es que dicen, ay, este tema yo ya me lo sé. Yo prefiero dedicar todo mi tiempo en la preparación o en el estudio o en el repaso de otro tema que de pronto no es mi fuerte. Obviamente es importante que ustedes dediquen el tiempo, sí, eso no se los discuto de ninguna manera, pero chicos, aunque sea una vez, repasen esa información que ustedes ya dominan, porque resulta que eso empieza a jugar, digamos, en su mente, en el sentido de que puede que dediquen todo el tiempo, pero para estudiar un tema un poco más complejo, pero resulta que puede que en la presentación del parcial o del quiz o de la actividad, ustedes duden de ese conocimiento que puede que ya, digamos, hayan interiorizado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a tener, digamos que un proceso de frustración y imagínense que ustedes están presentando a varios parciales en la semana y entonces yo cómo voy a cometer semejante error, si yo ya ese tema lo sabía, si yo ya lo había repasado, perdón, repasado no, si yo ya lo había presentado, si yo mejor dicho estaba segura, sí, pero es que no dedicaron el tiempo para repasar. Chicos, elaboren siempre un plan de estudios, ¿sí? Busquen esa técnica de estudios, la prelectura, la lectura comprensiva, el resumen, la memorización, el notar al margen, el subrayado, el esquema, el mapa mental, el mapa conceptual, el repaso en voz alta, el método Robinson. ¿Cuál es ese método Robinson? Cuando ustedes tienen que estudiar para un parcial y es de pronto con mucha lectura, entonces yo les recomiendo que siempre exploren primero el texto, ¿cierto? Entonces exploran el texto y empiezan a hacerse preguntas sobre lo que ustedes están leyendo. Luego, marquen lo que ustedes consideren más importante. Reciten siempre en voz alta, chicos, no mentalmente, siempre en voz alta el texto y finalmente repasen todo lo que ustedes han anotado para dar el cierre de la lectura. Incluso hay una estrategia, pongan una hojita, bueno, esta, mi agenda. Hay una estrategia que digamos, esta es la lectura, ¿sí? Y ustedes sienten que acá les está hablando el autor, ¿sí? No son sus propias palabras, sino que es el autor. ¿Yo qué les recomiendo? Que si tienen un párrafo así de grande, es un poco complejo, aquí al margen ustedes anoten 4 o 5 palabritas que sean suyas, ¿sí? Que ustedes empezaron a entender de ese párrafo. Cosa que después ya no se convierte en una lectura supremamente tediosa, sino que son ustedes mismos los que están apropiándose del aprendizaje y son ustedes mismos los que empiezan a leer esas 5 palabritas y ya empiezan a resumir mucho, ¿sí? Entonces, esa notas al margen también es muy efectiva. ¿Qué otra cosa les recomiendo antes del parcial? Chicos, yo sé que ahorita nosotros tenemos que limitarnos mucho en el sentido de algunas actividades sociales, ¿sí?
familiares, personales, por el tema de la pandemia. Sin embargo, a mí nunca me ha gustado compartir con ustedes tips para el momento, ¿sí? A mí me gusta compartir con ustedes, digamos, todos mis conocimientos para la vida. Entonces, como yo les decía en el taller anterior, nosotros no vamos a estar todo el tiempo en pandemia, no vamos a estar todo el tiempo encerrados y tengamos la seguridad que en algún momento vamos a poder, claramente con un aprendizaje mucho más significativo, volver a lo que está, ojalá no sea lo que estábamos antes, pero sí podamos tener nuestra vida un poco más libre, digamos que esta situación que estamos pasando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tengan la oportunidad de pronto de parar con sus actividades extracurriculares, es decir, con esas actividades que no compete al aprendizaje, el salir con amigos, el hacer una videollamada con la familia, el ver una película, el terminar una serie, bueno, todas las, digamos que las cosas que no tengan que ver como tal con su carrera, en esa semana de parciales o en la presentación de un parcial, les recomiendo que las dejen de lado. No significa que no las vuelvan a hacer, no, pero si ustedes consideran que el parcial es muy complejo y que requiere todo el tiempo de calidad, ¿no? Para que ustedes puedan estudiar, chicos, les recomiendo que dejen esa actividad para realizarla de pronto un poco más adelante. Ahora, durante el parcial. Durante el parcial ya ustedes no pueden llorar sobre la lechera, ¿no? Es decir, ya el día llegó, ármense de valor, traten de dominar esos nervios, eviten esos episodios de ansiedad y empiezan a generar esa etapa con confianza, ¿sí? Si en algún momento, y perdónenme que yo siempre estoy como promocionando, pero es que a veces los chicos dicen, no, yo no sabía que la psicopedagoga me podía ayudar con eso. Ah, bueno, sí, sí saben porque yo se los he dicho. Si ustedes dicen, mira, Juni, la verdad es que yo estoy presentando una ansiedad, yo estoy presentando una situación en la cual yo me bloqueo frente o a la presentación de un parcial o al hablar en público, ¿cómo me puedes ayudar? Ah, bueno, sí, ya lo podemos mirar en una digamos que en una sesión individual. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta, chicos, de qué se trata el parcial. ¿A qué me refiero? Si es un examen oral, si es un examen de preguntas cortas, si es un examen de temas a desarrollar o si es un examen tipo test. Digamos que esos son como los más comunes. Por ejemplo, en el tema de los exámenes orales, a algunos les encanta y otros los odian, ¿cierto? A las personas que les gustan los parciales orales o los quizzes orales, empiezan de pronto a relajarse porque hablan con más tranquilidad, ¿sí? De pronto salen un poco más rápido de esa situación, mientras que a otras personas no les gusta porque tienen que lidiar con esa timidez de pronto que tienen y con esa mirada analítica del docente, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que si ustedes saben que van a estudiar para un examen, que ya saben que es oral, siempre les recomiendo repasar la información en voz alta. Y si ustedes temen a mirar a los ojos al docente, tampoco les recomiendo que estén mirando hacia abajo o que estén mirando hacia arriba o que estén mirando los apuntes. Traten de no tener una mirada tan profunda, pero sí lo pueden mirar en esta partecita o incluso arriba de la cabeza o a los labios si ustedes así lo consideran para poder tener un poco más de claridad respecto a las instrucciones que está orientando el docente. Si son preguntas cortas, chicos, eviten esos conocimientos accesorios, ¿sí? Y perdónenme que se los hable así, pero eviten echar tanta parla respecto a algo. No, es que este tema yo me lo sé y entonces se dedican a una sola pregunta, pero en ese tema en ese examen de preguntas cortas lo que necesitamos es que sean muy objetivos, que sean muy concisos y se logra o ustedes pueden lograr ser un poco más específicos si el examen requiere que sean más específicos. Tienen que preparar de forma óptima su parcial haciendo unos buenos resúmenes. Si ustedes saben resumir y si ustedes saben identificar una idea central y no son de los estudiantes que tienen una lectura de aquí a aquí y entonces yo resalto absolutamente todo porque para mí todo es supremamente importante. Bueno, sí, pero tienen que empezar a identificar esas ideas centrales y las ideas secundarias. Si son temas a desarrollar, chicos, bueno, pues ustedes tienen que centrarse en todo el parcial. ¿A qué me refiero? A que si ustedes se van a dedicar únicamente a un tema y obvian o dejan a un lado otros temas, pues
les va a ir bien acá, pero acá lo tienen que hacer supremamente rápido. Entonces sí es bueno que ustedes empiecen a equilibrar el tiempo. Y finalmente el tipo test. Tienen que ser muy cuidadosos. Mire, chicos, yo quiero que ustedes se quiten esa idea de la cabeza que a veces los docentes dejan como esas cascaritas. No es que dejen las cascaritas, lo que pasa es que los docentes tienen una función y un quehacer, y es llevarlos a ustedes a ese análisis, a ese razonamiento, a que no se queden únicamente con ese aprendizaje memorístico, sino que ustedes tengan la posibilidad de poder tener un poco más de interpretación frente a algo, que ustedes sean más ágiles en la lectura, que ustedes sean más profundos en cada una de las consignas o de los ítems que se evalúan, digamos, en un examen. ¿Listo? Entonces, chicos, sea cual sea el examen, ustedes deben enfrentarse. Ustedes deben encontrar cada una de esas habilidades, de esas destrezas, empezar a controlarse. Miren, chicos, que cuando los estudiantes me piden orientación respecto al manejo de público oratoria, es aventurarse, ¿sí? Es como cuando alguien dice, bueno, Julie, te voy a enseñar a hacer arroz. Entonces, hacer arroz, y yo tengo la teoría de hacer arroz, pero nunca hice el arroz. Yo tengo todo acá, pero no lo puse en marcha, no lo puse en práctica. Chicos, pongan en práctica todos sus conocimientos. Ya después del examen, ¿yo qué les recomiendo? Principalmente dos cosas. Uno, vuelvan de pronto a esa rutina que ustedes ya tenían. Olvídense de ese parcial un momento, y vuelvan de pronto o dediquen su tiempo a las actividades que continúan. ¿A qué me refiero con las actividades que continúan? No se me queden centrados en los parciales. Y tampoco se desliguen mucho de ya presenté el parcial, ya esta semana no entro más a clase. No. Tienen que continuar con sus actividades académicas, ¿sí? No se me descuiden en eso. Pero yo, ¿qué les recomiendo después del parcial? Y de pronto no me lo dejan mentir algunos estudiantes. La mayoría de los estudiantes cuando salen de los parciales, de pronto ahorita ustedes en virtualidad también lo hagan, se escriben, o cuando estamos en presencialidad, en los pasillos, ¿usted qué respondió en la 1? ¿Usted qué respondió en la 4? ¿Usted qué respondió en la 6? Chicos, resulta que si bien de pronto ustedes han pasado por un proceso ansioso o han pasado por un manejo de estrés fuerte y ustedes se me centran en qué respondió tal persona, si no lo controlan, yo no digo que esté del todo mal, si ustedes tienen la confianza, hágalo, pero si ustedes en algún momento dicen, oiga, yo como que no estoy tan seguro o segura de lo que yo presenté, yo la verdad presenté ese parcial súper nerviosa, o sea, ni me acuerdo yo qué respondí, pues entonces eviten esos escenarios. ¿Por qué? Porque eso va a traer aún más, digamos que les digo, más ansiedad en ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierden a veces la confianza. A veces los seres humanos nos hace falta más seguridad y confianza en nosotros mismos y entonces vamos a pensar que Juan respondió bien y yo, Julie Pilar, no respondí bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los docentes después entregan las notas y ustedes han tenido esa dificultad en el momento en el que van a presentar otros parciales, otras actividades evaluativas y siempre van a quedar como con eso en la cabeza. Entonces, si ustedes consideran que no deben hacerlo, chicos, en serio, no lo hagan. Bueno, resulta que hay una teoría que se llama el Brain Gym. ¿Alguien sabe qué es Brain Gym? Ya los voy a ver por acá. Abran sus micrófonos y me dicen si saben qué es Brain Gym. No sabemos. No, ni idea. Ok, tranquilos. Bueno, perdónenme. Gimnasia cerebral, gracias, profe. Efectivamente es la gimnasia cerebral. Resulta que, bueno, pero antes de continuar, chicos, resulta que no todos han diligenciado la asistencia, entonces les recomiendo de pronto que les digan ahí a los compañeros, no sé si no les llegó el link, lo voy a volver a compartir, pero que hay en los grupos de WhatsApp o que de pronto despierten a los chicos que están ahí como dormiditos, que tienen que diligenciar ese link. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, el Brain Gym, como lo decía la profe Julita, sí, efectivamente es la gimnasia cerebral. Resulta que esta teoría no ha sido de pronto tan reconocida por la ciencia, pero sí ha tenido unos resultados muy satisfactorios en el uso constante de estos ejercicios. No me voy a demorar mucho en estos ejercicios.
porque ya nos queda poquito tiempo y quiero compartir con ustedes los tipsitos de manejo de público y oratoria, pero sí es indispensable que ustedes sepan que esta teoría fue, digamos que llevada a la práctica gracias a un sociólogo que se llama Paul Denison. Paul Denison empezó a tener unas experiencias con unos pacientes que pues acudían a él por problemas de aprendizaje, problemas de concentración, falta de expresión, y él empezó a buscar la forma o la mejor manera para empezar a comunicar las neuronas de las personas. Ustedes se acuerdan en el taller pasado que yo les hablaba de esa interconexión de las neuronas, que de pronto esos neurotransmisores empezaban a fallar si nosotros no empezábamos a ejercitar el cerebro, si no usábamos la información que la estudiábamos y demás, que no repasábamos, que se empiezan a perder esas conexiones. Pues precisamente lo que hizo este sociólogo fue buscar la manera de comunicar esas neuronas. Y así fue que empezó a crear, por así decirlo, el brain gym o la gimnasia cerebral para unir el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho y provocar un mayor nivel de concentración, de creatividad, de mejora de habilidades motrices para propiciar el aprendizaje. Y este tipo de ejercicios, incluso chicos, ayuda a solucionar los problemas de lectura, los problemas de escritura e incluso diagnósticos mucho más clínicos, por así decirlo, y neurológicos, como es la dislexia, la discalculia, la disgrafía y la hiperactividad. Entonces, ¿yo qué les recomiendo cuando ustedes vayan a aplicar? Si ustedes, no se preocupen si quieren, si ustedes así lo consideran, yo puedo compartir esta presentación con la profe Julita para que lo envíe a sus correos, o si quieren yo se los puedo enviar a sus correos para que los tengan ahí. Y les recomiendo que hagan estos ejercicios en el momento en el que están repasando una actividad. Si ustedes, por ejemplo, quieren o están leyendo o están repasando o están memorizando algo, empiecen a hacer, digamos, ese tipo de ejercicios que para ustedes va a ser algo muy sencillo, pero que en su cerebro tiene unos efectos supremamente buenos. Entonces está el gateo cruzado, que es cuando ustedes unen el codo derecho con la rodilla izquierda y el codo izquierdo con la rodilla derecha y empiezan a hacer este tipo de movimientos. ¿Qué pasa? Que empieza a favorecer la receptividad para el aprendizaje, mejora los movimientos oculares, mejora la coordinación izquierda-derecha, la visión, la audición. Recordemos que parte de los estilos de aprendizaje tiene que ver con todo el tema de los sentidos. Entonces, es importante empezar a activar los sentidos y que no nos quedemos dormidos frente a eso. La lechuza es cuando ustedes ponen la mano en el hombro contrario, lo apretan muy fuerte y empiezan a girar la cabeza hacia ese lado. Luego respiran profundamente y empiezan a botar el aire o a exhalar suavecito, 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 mientras llegan al otro lado. Y luego repiten el ejercicio y van hacia el otro lado. Son ejercicios supremamente sencillos, ustedes lo pueden repetir de 5, 6 hasta 10 veces, duran 30 segunditos y créanme que los beneficios son muy grandes. Entonces, ese de la lechuza estimula el proceso lector, pero también libera la tensión del cuello, de los hombros que se acumula con el estrés mal llevado, coordina también los ojos durante la lectura y empieza a generar, digamos, un poco más de control respecto a eso. El doble garabateo es cuando ustedes empiezan a dibujar en una hoja al mismo tiempo, ¿sí? con las dos manos hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. Eso ayuda a las habilidades académicas como el seguimiento de las instrucciones. Ojo chicos, estimular esas habilidades académicas. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que a veces los docentes dan unas instrucciones claras, pero nos hace falta la escucha, chicos, ¿sí? En el aprendizaje no solo hablar, también está la escucha. Y eso también ayuda, este doble garabateo ayuda a la estimulación de la escritura, de la motricidad fina, de las habilidades deportivas, del movimiento y demás. Bueno, están los botones del cerebro. Los botones del cerebro es cuando ustedes ponen una mano en el ombligo y la otra empiezan a dibujar unos botones imaginarios desde la clavícula hasta el esternón, ¿sí? Entonces, como hacia el pecho. Entonces, ustedes empiezan a dibujar unos círculos y eso empieza a estimular su función visual, la lectura, pero también promueve la relación de los hemisferios del cerebro en una coordinación bilateral. El bostezo enérgico, pues, es poner la yema de los dedos en las mejillas y simular un bostezo y hacer presión con los dedos.
Eso estimula la expresión verbal, como la comunicación, y también empieza a oxigenar el cerebro, ¿sí? Y relaja todo el tema de la tensión del área facial, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se tensiona mucho. El 8 perezoso o el 8 acostado es hacer un 8 acostado, como su nombre lo indica, o hacer un infinito, ¿sí? Entonces siempre empiecen por el centro, van hacia la izquierda, vuelven al centro, luego hacia la derecha y vuelven al centro, ¿listo? Luego pueden hacer con la otra mano, entonces inician hacia la derecha y terminan hacia la izquierda. Eso estimula la memoria, la comprensión, mejora las habilidades académicas como el reconocimiento de símbolos, la decodificación del lenguaje escrito, la percepción de profundidad, la capacidad de concentrarse, el equilibrio, la coordinación. Entonces, sí es bueno que ustedes empiecen a hacer esos ejercicios. Bueno, finalmente, el tema de manejo de público y oratoria, no me voy a demorar mucho en esto. Vuelvo y digo, si tienen alguna duda o si tienen o quieren complementar un poco, claramente lo pueden hacer, ¿sí? Solicitando un acompañamiento académico. Bueno, es importante este tipo de cualidades, el autoconocimiento, el estilo, la inventiva, la conexión, la claridad y la seguridad. Chicos, todas las personas, y la profe Julita no me deja mentir, nosotros que ya somos profesionales y de pronto tenemos cierto bagaje de experiencia, a nosotros también nos da nervios hablar en público, ¿sí? Obviamente no en todos los escenarios, no es que yo me quiera sentir sobrada ni nada, no, ni mucho menos, pero por ejemplo este tipo de escenarios no me dan nervios, pero ya ustedes digan un auditorio lleno de 400 personas, todos con esas miradas inquisidoras, todos pendientes de cómo hablo, de cómo me muevo, cómo muevo las manos, si uso muletillas, si no uso muletillas, si se me olvidó, si me sudan las manos, si la voz me empieza a temblar y demás, pues indudablemente uno va a sentir nervios, chicos. Pero estas cualidades son las que a ustedes les permite conocerse. Miren, chicos, este autoconocimiento es cuando ustedes son conscientes de lo que tienen, de lo que no tienen, de las habilidades que ustedes tienen. Y vuelvo y repito lo que comenté anteriormente. Ustedes tienen algo que otras personas no tienen, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo en el taller pasado o en otros escenarios les he preguntado o les he dicho, chicos, ustedes en algún punto van a presentar una entrevista laboral y en esa entrevista laboral les van a decir, ¿por qué yo tengo que contratarlo a ustedes y no a otras personas? ¿Se acuerdan que yo les preguntaba? Listo. Este autoconocimiento les permite identificar qué tienen ustedes que no tienen otras personas, ¿sí? O puede que de pronto la profe Julita y yo tengamos muchas cosas en común, sí, pero nosotros tenemos un estilo diferente, es decir, dejamos una huella diferente, ¿sí? Un sello único. La profe Julita les enseña muchas cosas, yo también les puedo orientar muchas cosas, y cuando se hace un trabajo interdisciplinario, se logran muchas cosas. Tengan esa conexión y esa empatía, esa seguridad. Mire, chicos, puede que todo lo que yo les haya dicho sea mentira. Ustedes puede que me crean, puede que no me crean, pero la seguridad con la que yo a ustedes les hablo, eso les permite decir, oiga, Julia de pronto como que conoce un poquito del tema, ¿cierto? O sea, como que algo sabe. ¿Por qué? Por la seguridad y la claridad con la que yo me expreso. Sean siempre únicos y simpáticos en la manera en la que ustedes se van a comunicar, ¿vale? Empáticos me refiero a que siempre piensen en la audiencia, que ustedes pueden compartir sus conocimientos, su preparación, no sé, sus habilidades, sus destrezas con una persona que probablemente lo necesita. ¿Qué hacer para perder el miedo al hablar en público? Chicos, memorizar los conceptos, pero ese memorizar los conceptos no me refiero al aprendizaje memorístico, sino que ustedes estructuren claramente lo que quieren compartir. Es decir, si ustedes empiezan a hablar, por ejemplo, yo empecé a hablar en esta diapositiva y me devolví a esta, ay, pero me acordé que es en esta, pero entonces ustedes no me van a entender, yo no me voy a hacer entender y llega un punto en el que yo empiezo a jugar o empiezo con esos nervios, voy a tener la mente en blanco. ¿Por qué? Porque ni me aprendí acá, ni estoy evocando. ¿A qué me refiero con la evocación? En el proceso de la memoria es importante, uno, la retención de la información y otra cosa, la evocación. Si yo o a ustedes de pronto les puede pasar, no, es que yo lo tengo aquí en la punta de la lengua, acá lo tengo, listo, estamos fallando en la evocación. Entonces tenemos que utilizar técnicas para poder evocar adecuadamente. Chicos, controlen la mente. Resulta que la semana pasada, no les voy a decir, obviamente, mi programa, mi nombre, ni nada por tema de confidencialidad, pero llegó a mí un estudiante
en crisis, por el tema de manejo de público oratorio. Duramos hablando con él, haciendo pues todo el tema de atención y de crisis, de manejo y demás. Lo único, yo no le compartí tips, ¿sí? Eso dije, lo voy a dejar para otra sesión. En ese momento, lo único que hice fue ejercicios de controlar la mente. El estudiante a mí no me comentó que en la tarde tenía una exposición, ¿sí? Sino simplemente que había salido una exposición y que había estado muy mal. Obviamente, cuando es en crisis, yo tengo que estar en constante comunicación con el estudiante, entonces lo llamé en la tarde y me dijo, simplemente al controlar la mente, cambió absolutamente todo. Si ustedes aprenden a controlar esos nervios, esa ansiedad que les puede producir cualquier situación, créanme que tienen el éxito garantizado, ¿sí? Controlar la mente es empezar a tener un proceso difícil, chicos. Yo no les digo que eso es fácil, ahí tranquilos, no piensen en eso, no, es algo inevitable, ¿sí? Pero si ustedes controlan esos pensamientos, quitan de su cabeza esas conductas evitativas. Ay, no, yo mejor prefiero no exponer, ¿sí? Ojalá se vaya la luz, ojalá la profesora no se conecte, ojalá los compañeros del grupo anterior se demoren hartísimo y yo no alcance. Chicos, arriésguense porque solo llevando a la práctica es que ustedes empiezan a tener en cuenta todo lo que ustedes necesitan cambiar, ¿sí? Todo lo que ustedes necesitan mejorar, pero con el tiempo van a ser los mejores oradores. Prepárense al máximo, practiquen lo que más puedan. Perdónenme ahí que me equivoqué en la escritura, pero es lo que más puedas. Miren, hay una estrategia, una técnica que últimamente yo estoy usando mucho y les confieso, yo antes no, o sea, si yo me veía en un video o me escuchaba en un audio, ay no, a mí no me gustaba, no me gustaba y no me gustaba, hasta que tuve la fortuna de compartir con un gran amigo y mi gran amigo me dijo, oye, no, mírate porque si tú analizas muchas cosas y demás, dije un día en mi soledad, ¿no? Voy a ver el video, voy a ver el video. Y resulta que al ver el video yo empecé a analizar, uy, yo como que muevo mucho las manos, de pronto estaba muy curva, usaba muchas muletillas, me fallaba mucho la voz, bueno, muchas cosas que yo, aún cuando sea psicopedagoga, chicos, soy un ser humano y también tengo que empezar a mejorar constantemente. Utilizar los efectos multimedia, si ustedes se dan cuenta, yo no utilicé las típicas diapositivas. Ay, no, a mí no me gustan las típicas diapositivas. Yo dije, pues vamos a estar aquí en confianza, en tranquilidad, pues puedo utilizar unas diapositivas un poco más llamativas, un poco más alegres y no hay como las mismas de siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto eso también les va a animar a prestarle un poco más de atención. Y finalmente no olviden controlar la respiración, ¿sí? Si ustedes empiezan a hiperventilar todo el tiempo, pues se van a cansar y va a llegar un punto en el que ni siquiera se les va a escuchar. Ahora ya cuando hablen en público, bueno, usen un vocabulario simple, pero, chicos, sin caer en lo vulgar, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de participar en varias socializaciones de proyectos de investigación, porque pues los chicos me invitan, me dicen, Julia, acompáñame y demás. Ay, y a veces me provoca como levantarme y, chicos, por Dios, ¿cómo van a usar unos lenguajes tan vulgares? No, tampoco un lenguaje tan técnico. Imagínense yo ahorita hablando toda técnica y profesional y por ahí unos conceptos que ustedes ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Porque de pronto no tienen ni misma formación académica, ¿sí? Ustedes están estudiando otra cosa. Entonces sí es importante que usen un vocabulario con el que ustedes y sus compañeros se puedan sentir supremamente seguros y de pronto que sea la exposición más cálida, ¿sí? Ya se nos va a acabar el tiempo, entonces, digamos, bueno, sean conscientes del lenguaje no verbal, de todo el tema del lenguaje paraverbal, esto es importante, chicos, ¿sí? El manejo de las manos. El manejo de las manos tiene que ser muy tranquilo. Yo no les digo que tengan las manos atadas. Si a mí me atan las manos, yo no puedo hablar. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre estoy moviendo las manos. Pero en el momento en el que ustedes van a exponer algo, las manos tienen que dirigir. Si ustedes dicen a todo el escenario, ustedes dicen todo el escenario. Si ustedes dicen, sí me hago entender, y no, sí me hago entender, sí me entendieron, utilicen ese lenguaje que sea muy amigable con las personas. Y finalmente, ya para terminar, chicos, siempre comiencen impactando una exposición, ¿sí? Eso a ustedes les va a dar un plus grandísimo. Ustedes empiecen una exposición, terminen una exposición con una imagen, con una frase, con un dato, con una pregunta,
y ustedes así van a empezar a impactar. ¿Listo? Entonces, chicos, bueno, aquí está mi correo en la parte de abajo. No se preocupen, yo comparto esta presentación con ustedes, me comprometo a hacerlo. A esos correos que ustedes diligenciaron ahí en el formulario, yo les envío la presentación. De todas maneras, recordarle una vez más que yo estoy pues muy atenta a lo que ustedes necesiten, a todo lo que de pronto me faltó compartir con ustedes y que ustedes quieran profundizar, cuenten conmigo, cuenten con mi orientación. Muchísimas gracias por su atención, por su participación. Gracias a la profe por este espacio y espero volvernos a ver en otro momento. Muchísimas gracias. Bueno, Julie, muchísimas gracias a ti por estos consejos tan significativos que muy seguramente pues todos los compañeros y compañeras acá presentes van a aplicar para que tengan realmente, pues vuelvo a decir, un aprendizaje realmente significativo, así como tú le decías. Muchísimas gracias, Julie. Sí, señora, con muchísimo gusto, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Bueno, con todo gusto. Que estén muy bien y que tengan un lindo Muchas día y un gracias. excelente inicio de semana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, buen día. Hasta Gracias. luego, Julie, que Hasta tengas luego. una excelente semana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y con ustedes, entonces,